Buenos días a todos. En esta oportunidad, pues estoy a cargo de la capacitación que tiene que ver con la reglamentación de impuestos en medio de la emergencia sanitaria. Lo que, eh, como tal, bueno, me presento primero que todo. Soy Wilmer Luis Paternina Ruiz, abogado de la empresa de Derecho y Propiedad del área de públicos. Y en este momento de la capacitación me encargaré de socializar los decretos que tienen que ver con la reglamentación de impuestos. Tengo que advertir que estos decretos que voy a socializar el día de hoy tienen que ver prácticamente en su mayoría con grandes contribuyentes, con grupos sociales contribuyentes, pues que de cierta manera son de alcances económicos altos. Y por tanto, pues se darán cuenta en una oportunidad con un decreto que se acerca más que todo a los contribuyentes que tengan, o es decir, que a los que se les ha impuesto una contribución solidaria y pues son los que de alguna forma pueden estar más cercanos a aquellos que tengan alguna mega pensión que se le llame o que tengan salarios por encima de los 10 millones de pesos. Entonces, bueno, como ya le estaba diciendo, soy abogado de Derecho y Propiedad del área de públicos, especialista en Derecho Penal y Criminalidad de la Universidad Libre. Para abordar el tema sobre los decretos que se han establecido en medio de la emergencia sanitaria, es importante establecer la reglamentación constitucional para tener idea de cómo están ligados los decretos o se atienen, como siempre en el derecho tiene que ser, a la máxima norma que es la Constitución Política de Colombia. En este caso, entonces, eh, tenemos que tener claro que el origen de la obligación del pago de impuestos se da por medio de la imposición que establece el artículo 95, numeral noveno de la Constitución Política, en el cual más que todo se deja claridad, según su numeral noveno, que debemos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Y la misma Constitución establece el órgano que está encargado de la regulación de los impuestos, es decir, el que los impone, el que los regula para su posterior imposición. Esto está establecido en el artículo 150, numeral 11 y 12. ¿Cuál es el órgano? El órgano es el legislativo y si nos referimos al numeral 11 y 12 del artículo 150, encontramos que expresamente se refieren a que el órgano legislativo tiene que establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. Y establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. El alcance de la imposición de los impuestos también que da la misma Constitución se le da al legislativo, como le he explicado, y autoridades departamentales, distritales y municipales. En los casos de las departamentales son las asambleas distritales y municipales, los consejos. Y esto está dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. Aquí hay que hacer una claridad, que en tiempos en que el país no representa o no está pasando por alguna emergencia, son estas autoridades las que están llamadas a la imposición de impuestos
o que tienen esa facultad. Y pues, si citamos el artículo 338 de la Constitución Política, este literalmente dice, en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Entonces, esta es la regulación constitucional con respecto a la imposición. Pero resulta que como estamos evidenciando actualmente y como desde hace ya meses estamos viviendo, estamos en emergencias sanitarias. Eso se le llama también, según la Constitución, un estado de perturbación, lo cual está regulado en el artículo 215 y tiene que ver con los alcances que tiene el Ejecutivo con respecto a la emisión de decretos con el fin de atender las emergencias económicas, sociales y ecológicas. Entonces, para este caso, pues el artículo 215 es el aplicable y es el que le da esa potestad al gobierno, que una vez declarado el estado de emergencia, va a hacer uso de las facultades extraordinarias para emitir los decretos. Y pues el tema que en sí nos compete para esta situación. También tengo que hacer claridad que el legislativo no necesariamente tiene esa facultad ilimitada con respecto a la imposición de impuestos, debido a que con respecto a lo que tiene que ver con las exenciones, es un alcance que le da al Ejecutivo. Listo, entonces ya socializado lo que tiene que ver con el tema constitucional, tenemos que socializar un poco lo que es la generalidad de los impuestos, el concepto de impuestos. Entonces, tenemos que el impuesto tiene unas clasificaciones. Pero antes le puedo, bueno, como una información así general también del concepto, los impuestos tienen su origen desde los inicios de la humanidad. Y pues según la historia, los impuestos más que todo vienen de esas costumbres y de la imposición más que todo religiosa. Cuando la sociedad, cuando la humanidad tenía esas costumbres de rendirle culto a un Dios y que por tanto al rendir el culto de alguna manera se hacían unas ofrendas. Esas ofrendas son las que están representadas en lo que hoy, o mejor dicho, es lo que le da ese origen como tal al impuesto, y que eso fue teniendo unas transformaciones a través del tiempo, ya que la iglesia como tal llegó a tener un cierto poder, incluso hasta de tener cierta influencia sobre las exigencias que hacían como iglesia en la monarquía, equiparando también a los poderes que tenían con los grupos de la humanidad que se crean de guerra o militares, que eran casi iguales. Pero la iglesia siempre mantuvo esa imposición sobre las ofrendas que se debían tener, y pues en algún momento es lo que también le dio los recursos suficientes para sostenerse. Ya a través de la historia, pues se le quitaron esos alcances a la iglesia y pues si aterrizamos en el país, para 1820 es que bajo el gobierno de Francisco de Paula Santander se comenzó como que a establecer esa regulación que tenía que ver con los impuestos,
en este caso, pues se inició en ese gobierno con la contribución directa, pero por las distintas guerras civiles no fue posible mantener esa contribución, por lo que hasta 1918 es que se logra establecer un impuesto a la renta. Y pues en la Constitución, en la vigencia de la Constitución de 1887, es que más o menos comienza a regularse como tal la situación de los impuestos. Entonces, los impuestos tienen una clasificación. Primero que todo, tenemos que al impuesto como tal, que es por excelencia el que de alguna forma permite el sostenimiento del país. Es por medio de este el que se tiene la mayoría de los ingresos para sostener lo que tiene que ver con las políticas sociales, que es más que todo a lo que va dirigido en lo que conocemos como la contribución de impuestos. El impuesto como tal, en esta clasificación que tenemos, primero que todo, de impuestos, al ser por excelencia, no tiene ninguna retribución al contribuyente. Es decir, es obligatorio, pero no, como tal, no representa un devolver algún beneficio al que contribuye. Y en ese estamos incluidos todos los ciudadanos, que por cualquier actividad que llevemos a cabo dentro del Estado, estamos obligados a contribuir. Los impuestos se dividen en directos e indirectos. El directo es cuando coincide la persona, el sujeto jurídico con el sujeto económico. Por ejemplo, cuando se declara y paga la renta, el impuesto de renta. La misma persona que declara es la misma persona que está obligada a pagar el impuesto. Diferente al indirecto, que el ejemplo es sobre el impuesto de venta, porque la persona obligada, el responsable jurídico, no es el mismo que el sujeto económico. Por lo que quien está obligado a pagar el impuesto como tal es el sujeto económico, pero quien declara esos impuestos y tiene la obligación es el responsable jurídico, digamos, como por ejemplo cuando hacemos compras. En nuestras compras declaramos allí estamos haciendo la contribución, pero el vendedor es quien hace la declaración de esos impuestos. En los impuestos hay unos elementos. Quiero que en este caso se concentren un poco en estos elementos, porque más adelante en los decretos va a haber uno en el cual hay una socialización como tal y es decir, como que el gobierno se atiene a estos elementos como para respetar lo que la ley establece como tal. Y dentro de estos elementos tenemos el sujeto activo, que es el Estado, pues como antes está representado la nación, el departamento o municipio. El sujeto pasivo, el contribuyente. El hecho generador, la situación de facto que genera el tributo. Ya más adelante, con el decreto vamos a entender el hecho de generador, lo que es la base gravable, como lo es la tarifa. Será más fácil cuando en el decreto lo retomemos. También tenemos las contribuciones, como la clasificación de los impuestos. Las contribuciones no tanto son obligatorias, sino dependiendo del servicio al cual uno esté accediendo. Así serán obligatorias. Por eso tenemos entonces contribuciones sociales, que son los aportes para fiscales, como por ejemplo en nuestras prestaciones hay unos descuentos
o mejor dicho, cuando estamos vinculados por contrato laboral, tenemos unos porcentajes parafiscales que debemos hacer obligatoriamente. Son descuentos que van dirigidos a la salud, a las cajas de compensación familiar, y pues que eso se nos va a retribuir de alguna forma a nosotros. Las contribuciones corporativas, que tienen que ver más que todo en el caso en el que se participa directamente con algunas instituciones gremiales, como por ejemplo la Cámara de Comercio, las superintendencias y contralorías. Las contribuciones económicas. Por ejemplo, el impuesto por valorización, pues también tiene, al pagar este impuesto, pues también se tiene un beneficio de ese pago. Y otras contribuciones, pues, como no se le dio otra denominación más específica, pero se refiere a los impuestos a la gasolina y de mina de carbón. Las tasas. Las tasas son tributos que tienen menor obligatoriedad por el hecho de que dependiendo de si accedemos a ciertos servicios, así es que vamos a estar obligados a pagarlos. Por ejemplo, cuando las tasas establecidas para los peajes, que sirven para el mantenimiento de la malla vial, la aeroportuaria, que tiene que ver con el mantenimiento de los aeropuertos, y bueno, lo de las matrículas universitarias en universidades públicas. Entonces, socializado esta y haciendo extensivo algunos conceptos sobre impuestos, ya entramos al primer decreto, en el cual está la regulación que tiene que ver con una modificación. Son modificaciones que se le hacen al decreto 1625 de 2016. ¿Qué es el decreto 1625 de 2016? Es una compilación de normas tributarias, y pues que en algún momento por responsabilidad como tal se hizo esa compilación con el fin de tener un orden. Y pues este decreto tiene una particularidad, y es que está haciendo una modificación como tal. No estamos hablando de una vigencia en medio de o hasta tanto acabe la emergencia sanitaria, sino que está modificando unos artículos establecidos en el decreto 1625-2016. En este caso, más o menos me dedicaré a referirme sobre esos artículos del decreto 1625 para que más o menos se entienda cuál es la modificación que se hace. Pero en el artículo primero de este decreto se establece la modificación del calendario para el pago de la segunda cuota, presentación de declaración, pago de la tercera cuota, y el parágrafo del artículo 16, 113, 211 de la sección segunda, capítulo 13, título primero, parte 6, libro 1 del decreto 1625 de 2016. Único reglamentario tributario. Y pues aquí se establece que se modifique el calendario del pago de la segunda cuota, presentación de pago y tercera cuota, y el parágrafo del artículo 16, 113, 211 de la sección segunda, como ya les había indicado. Entonces, se me hace necesario dirigirme. En este decreto hay unas tablas que se establecen, y es por la guía con respecto para el pago de la segunda cuota, para aquellos que están por fuera del concepto
de estar establecido en el concepto como grandes contribuyentes, pues se tiene en cuenta el último dígito del RUT, del Registro Único Tributario. Y pues acá en el decreto se establece que del 21 de abril al 5 de mayo es el término de plazo dependiendo del último dígito del RUT para hacer los pagos de la segunda cuota. Para declaración y pago de la tercera cuota, pues se establece la fecha del 9 de junio al 24 de junio. Pero me permiten y yo me remito a lo que establecía el decreto en esos mismos artículos. Entonces, tenemos que para el pago de la segunda cuota estaba del 14 de abril al 27 de abril. Entonces, como pueden fijarse, hay una diferencia, ya que el último día establecido en esta oportunidad está de la segunda cuota está para el 5 de mayo y en el decreto 1625 está hasta el 27 de abril. Pago de la tercera cuota, pues sí coinciden las fechas y no es mucho el cambio. Con respecto a la otra modificación que está en el artículo segundo de este decreto, tiene que ver con el artículo 161.1.12. Y pues la diferencia está si pues me remito a la tabla, del pago de la primera cuota, se modifica y pues está en el decreto del 21 de abril al 19 de mayo. Y pues la diferencia entre el artículo anterior y este es pues que aquel se hacen tres cuotas, en este caso para este artículo se hacen dos cuotas y por eso se establecen dos cuadros para poder hacer los pagos. Y el primer pago del 50% va del 21 de abril al 19 de mayo y la declaración y pago de la segunda cuota del 1 de junio al 24 de junio, al 1 de julio, perdón. Para grandes contribuyentes, pues se establece otra tabla y otras fechas y es que el pago va del 9 de junio al 24 de junio. En personas jurídicas, bueno, en este caso, en el artículo tercero del decreto, tiene que ver es con el calendario de plazos para la presentación de la declaración anual de activos en el exterior de los grandes contribuyentes y personas jurídicas. Entonces, en comparación con el decreto, la modificación está para grandes contribuyentes que va del 9 de junio al 24 de junio. Cuando sí se revisa bien, permiten un momento y les indico lo que tiene que ver en lo que está establecido para grandes contribuyentes que iba del 14 de abril al 27 de abril. Para las personas jurídicas está establecido del 14 de abril al 12 de mayo en el decreto 1625, al cual le modifican los artículos, y las personas jurídicas en este caso ahorita irían del 1 de junio al 1 de julio. Eso es lo que tiene que ver
a el calendario. Como se pueden fijar, simplemente es el cambio o la oportunidad para la declaración y pago a partir de la segunda y tercera cuota en lo que respecta al primer artículo del decreto. Y el pago de la primera y segunda cuota en segundo artículo, lo que tiene que ver también la reglamentación para el pago o la declaración y pago de renta con respecto a grandes contribuyentes y la presentación de la declaración anual de activos en el exterior. Entonces, es un decreto que se encarga prácticamente de modificar fechas de declaración y pago pero como se pueden dar cuenta, son temas un poquito complejos, o mejor dicho, para el interés de aquellos que tienen esa obligación, es decir, más específico con respecto a la obligación que se tenga. Ya, bueno, como datos importantes de este decreto, tenemos que en el decreto 435 del 19 de marzo de 2020, la declaración y pago de la primera cuota del impuesto de la renta y complementaria de personas jurídicas comenzaba a vencimiento del 1 de abril. Bueno, igual eso ya lo tratamos con respecto a las modificaciones de las fechas para declaración y pago. Todo esto tiene que ver con el tema de los decretos y lo que ya hemos socializado. Tenemos el decreto 535 del 10 de abril del 2020, el cual establece una medida para establecer procedimiento abreviado de devolución y o compensación de saldos a favor de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario del impuesto sobre las ventas del IVA. En este caso, vamos a tener que referirnos a la norma que se encarga de regular esta parte sobre la devolución o compensación para que veamos la diferencia. Y pues ya yo sigo explicándoles cómo es el trámite en estos casos, según este decreto. Entonces nos tenemos que referir, o mejor dicho, ir al estatuto tributario con la finalidad de tener la claridad de la diferencia que nos trae. Doctor Wilmer, se le fueron las ayudas, porfa, verifiquemos en el computador suyo. Listo, capitán. Gracias. Listo. Perfecto, gracias. Entonces les decía que teníamos que referirnos al artículo 855, que se refiere a los términos para efectuar devolución. Ahorita también le explico un poco sobre lo que tiene que ver sobre los saldos a favor. Y pues este artículo establece que la Administración de Impuestos deberá devolver previa a las compensaciones a que haya lugar los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas dentro de los 50 días siguientes. Hay que tener, para que me entiendan sobre el cambio que hay en el impuesto y las ventajas que hay con el decreto, tener en cuenta este término. Dentro de los 50 días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma. 50 días.
Estamos hablando de 50 días hábiles. Es el término para devolución de saldos a favor. Entonces, el saldo a favor, ¿qué significa? Que cuando uno declara renta, hay un saldo que sobrepasa la obligación que yo tenía para pagar. Entonces, eso es un saldo que se me debe devolver. Y este decreto tiene la finalidad de apoyar a aquellos contribuyentes en medio de esta emergencia para que con este saldo a favor se puedan de alguna forma suplir las necesidades y pues cumplir con las obligaciones que tengan de cualquier tipo, y pues con este recurso tengan el total apoyo. El saldo a favor es, como les decía, o mejor dicho, el concepto es que al hacer la liquidación de impuestos sobrepasa el saldo que tenía por pagar, obligación por pagar, lo que yo en lo que contribuyo sobrepasa a la obligación de lo que tenía que pagar, por tanto me queda ese saldo a favor, y pues eso tiene un término para solicitarlo, y es una vez vencido la oportunidad o el término para declarar la renta. Una vez vencido, a partir del día siguiente, puedo solicitar la devolución de ese saldo a favor. Y en concreto, con respecto al decreto 535 del 10 de abril de 2020, el procedimiento abreviado trae la ventaja de que ya no serán 50 días como les comenté con la norma anteriormente citada, el artículo 855 del Estatuto Tributario. No serán como tal esos 50 días, sino que serán 15 días hábiles. Son 15 días hábiles que tendrán los contribuyentes que tengan saldo a favor para solicitar para obtener esa devolución. Para solicitarla no, porque como les hice claridad, la solicitud se hace una vez vencido el término y la oportunidad para declaración de renta. Entonces, ya no aplican los 50 días que establece el artículo 855 del Estatuto Tributario, sino 15 días, y dentro de esos 15 días se va a recibir la devolución. Y entonces esto trae una ventaja a ese contribuyente que tiene el saldo a favor, porque va a contar con un recurso que lo va a apoyar en medio de esta emergencia. ¿Cuáles son las excepciones? Este decreto está guiado o de alguna manera beneficia a contribuyentes que no se determinen de alto riesgo. ¿Cuáles son los contribuyentes de alto riesgo? Pues los que establece la DIAN, y pues que de alguna manera, según lo establecido por la norma fiscal, pueden representar un riesgo fiscal por las actividades o por las acciones que en algún momento, por los incumplimientos en términos fiscales que hubieran tenido como antecedente. Entonces, para la devolución de los saldos a favor, no se tiene en cuenta, pues como se establece en el artículo 1 del decreto, a estos contribuyentes de alto riesgo. Para los contribuyentes de alto riesgo, pues por tanto, entonces se establecen unas condiciones. Entonces, el mismo decreto dice que cuando sea calificado de alto riesgo en materia tributaria, corresponderá a la dirección seccional, o sea, de la DIAN, tomar las siguientes determinaciones. Una,
es suspender los procesos y los términos de devolución y compensación del saldo a favor hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria. Es decir, estos contribuyentes de alto riesgo se les suspenden las solicitudes hasta tanto pase la emergencia. Eso porque previamente quizás se identificó que estos contribuyentes de alto riesgo podrían representar un fraude fiscal o había un riesgo específico frente a la solicitud en particular de la devolución o compensación sobre la solicitud de devolución o compensación. En los demás casos, pues que no existe esta situación, el mismo decreto establece que se puede seguir con el trámite. Hay una situación también que trae como beneficio este decreto, y es que cuando se hace la solicitud de devolución o compensación, hay una obligación de parte del contribuyente inmediata con esa solicitud, y es hacer una relación de costos, gastos y deducciones. En este caso, pues el decreto está haciendo la excepción y no está haciendo la obligación de anexar la relación de esos costos, gastos y deducciones al tramitar esa solicitud. Por lo que establece otro término, y es que una vez terminada la emergencia sanitaria, es decir, ya una vez el Ejecutivo, el gobierno, declare que se le levanta la emergencia sanitaria, tiene 30 días, un término de 30 días calendario para cumplir con esa obligación. Y en el caso de no cumplirla, pues tendrá las consecuencias que el mismo estatuto tributario ya ha establecido en el caso de ese incumplimiento. En el artículo 3 del decreto, pues tenemos la aplicación del procedimiento abreviado a esos procesos de fiscalización tributaria en curso por investigación previa a la devolución o compensación. En estos casos, pues se establece que cuando existen estos procesos previos a la solicitud, pues se pasa ese expediente como tal, se pasa a la unidad, al área como tal de devoluciones para iniciar el procedimiento abreviado, porque ahí en ese caso se está dando esa oportunidad. Y también hay en el parágrafo del artículo 3 de este decreto, se hace la claridad sobre qué pasaría si yo hago la solicitud, por ejemplo, yo hago la solicitud de devolución o compensación para que se me apliquen esos 15 días y no los 50 días del estatuto tributario, y al día siguiente termina la emergencia sanitaria o se levanta la emergencia sanitaria por parte del gobierno. Pues como se hizo la solicitud en medio de emergencia, así sea con un día antes de que terminara, a ese contribuyente se le seguirá aplicando el decreto, y por tanto tendrá el alcance de que se le haga la devolución o compensación dentro de los 15 días que establece el decreto. Tenemos el decreto 551 del 15 de abril de 2020. Este decreto tiene que ver más que con aquellos elementos que se establecieron importantes para combatir este estado de emergencia. Estos elementos en la lista que establece el decreto tienen que ver más con elementos de uso médico, lo que normalmente sea desechables, máquinas que normalmente son
importantes para combatir, por ejemplo, en el caso de aquellos síntomas que presenten los contagiados por el virus. Entonces tenemos elementos que se le hacen exención de impuestos del IVA, y pues esta exención del IVA está aplicada a la importación que haga quien haga la comercialización de esa clase de productos, tanto al comprador de esa clase de productos. Entonces, estamos hablando de unos elementos que tienen exención de impuestos, que en su mayoría, en la lista que establece el mismo decreto, tienen que ver con todos esos elementos, como gafas, gafas protectoras, que deben guantes, que deben usar las mascarillas, la que usan el personal médico, el personal de salud. Todos los trajes, las jeringas, todos esos implementos que se necesitan también para la atención del paciente, tubos, bombas. Y pues aquí también está incluido en menor proporción aquellos elementos que también sirven para el cuidado y pues que también son usados en los centros de salud, pero también son usados por nosotros, los particulares, como el alcohol, el gel antibacterial, los jabones, toallitas húmedas, más que todo, todo lo que tiene que ver con elementos de higiene y limpieza. Eso es lo que se establece prácticamente en este decreto, y pues pues en el 51 del 15 de abril de 2020, pues si quieren consultar mejor los elementos que están exentos de IVA, entonces pueden consultar en la tabla que el mismo decreto aclara. Tenemos el decreto 568 del 15 de abril de 2020, y bueno, este es interesante porque de pronto creó algunos interrogantes en muchos de aquellos funcionarios públicos, aquellos que tengan, que sean funcionarios públicos según lo que establece el artículo 123 de la Constitución Política. Según ese concepto de funcionarios públicos que se establece allí, son los que entran a contribuir con este impuesto que se le llama solidario. Aquí, por excelencia, en el decreto se socializan los elementos del impuesto que yo en un principio les había explicado, para su efectividad. Y pues en el artículo primero es bastante claro a quién aplica este impuesto solidario. Pues también les haré claridad a aquellos que estén por debajo de ese salario que se establece como base para verificar si se está obligado o no. Pero en todo caso, estamos hablando de un sujeto pasivo. ¿Se acuerdan que en los elementos del impuesto está el sujeto activo? Sujeto pasivo es quien contribuye, el contribuyente. Aquí se establece como sujeto pasivo el servidor público. Y como les decía, que está establecido en el artículo 123 de la Constitución Política. Y bueno, ¿cuál es la calificación que se debe tener para saber si el servidor público está obligado? Dice, por el pago o abono en cuenta mensual periódica de los honorarios de las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión vinculada a las entidades de Estado de 10 millones de pesos. Eso además de los funcionarios públicos vinculados
con el Estado y ganan 10 millones de pesos. Y pues también se le aplica este impuesto a las megapensiones que estén sean de 10 millones o más. Esto, como lo dice el decreto, esta contribución será trasladado al Fondo de Mitigación de Emergencia. Bueno, aquí hay una lista más o menos sobre los servidores públicos que estarían obligados a pagar este impuesto. Hay que ver una cosa, es que según los elementos que yo les expliqué, hay una base, y les comento mejor. Hay una tarifa o una base gravable. La base gravable acá pues se determina a partir de los 10 millones de pesos o más. La tarifa se determinará de manera progresiva, esto lo establece el artículo 6 del decreto, sobre la base gravable de que trata el artículo 5 del presente decreto. Entonces, ahí en el mismo decreto, el gobierno establece una tabla. En la tabla, por ejemplo, está de 10 millones a 12 millones 500 mil, hay una tarifa del 15%. Entonces, el impuesto o la tarifa de impuesto que se aplicará a quienes tengan ese salario o la pensión, se le aplicará el descuento del 15% por lo que dispone el decreto. Ejemplo, de 12 millones 500 mil pesos a 15 millones será el 16% y así, hasta 20 millones de pesos, que es lo último que establece, que será el 20%. O sea, quienes ganen 20 millones de pesos o más, se le aplicará un 20% para determinar el impuesto que deben pagar. Hay que tener en cuenta una situación importante que establece este decreto, y es que el valor del impuesto que se impone no constituye, o mejor dicho, dice en el decreto se hace claridad que no será tratado como un ingreso no constituir de renta ni ganancia ocasional. Quiere decir que una vez hecho este descuento, no se tendrá en cuenta ese valor de impuesto para el momento en que se vaya a declarar renta, para esos contribuyentes que tienen esa obligación de pagar ese impuesto. Es obligatorio para los servidores públicos, como lo establece el decreto, que estén ganando 10 millones o más. Completamente obligatorio, por tanto, el descuento se hará desde el 1 de mayo al 31 de julio. No hay forma de oponerse, o no hay que autorizar, o no hay algún trámite para que se pueda decir que no se va a pagar el impuesto. Automáticamente, pues con el decreto se hace el descuento. Hay una situación, pues aquellos que se preguntarán, ¿y qué pasa con los funcionarios públicos que estén por debajo de los 10 millones de pesos? Pues para ellos también se les establece una tabla, pero pues en este caso sí es un aporte voluntario, no es un aporte obligatorio como se le establece a los servidores públicos que ganan 10 o más millones de pesos. Y pues también en el decreto, cuando lo quieran consultar, hay una tabla para
aquellos funcionarios que quieran hacer el aporte y aplican las mismas reglas de que en el momento de declarar renta este valor no será tenido en cuenta. Entonces, por ejemplo, los que están por debajo de los 10 millones, entre 8.778.000, como para ponerles un ejemplo, pueden contribuir el 13%. Entonces, más que todo, esto es lo que establece este decreto con respecto al impuesto solidario y que tiene la finalidad de que estos recursos vayan a la población más vulnerable. Ese es el fin de este impuesto solidario, para poder mitigar la situación de vulnerabilidad que se presentan a aquellos que no tienen las capacidades económicas suficientes, y pues con estos recursos el Estado o el mismo gobierno establecerá las formas de hacer la repartición con el fin de hacer programas que tengan la intención de apoyar a las personas que no tengan los recursos suficientes para su sustento en medio de esta emergencia. Y por último, tenemos el decreto 573 del 15 de abril de 2020. Y bueno, desde el principio le decía que estos decretos más que todo están dirigidos a contribuyentes de grupos poblacionales muy específicos. Y este decreto no es la excepción, porque este decreto tiene que ver con el FEAG, que es el Fondo Agropecuario de Garantías, y para que entiendan bien, el Fondo Agropecuario de Garantías es un fondo creado en Finagro, y Finagro es un fondo para el financiamiento del sector agropecuario. Estamos hablando ya acá de una entidad que promueve el desarrollo del sector rural colombiano. Entonces estamos hablando de pequeños, medianos y grandes productores del sector rural. Entonces, también es una regulación, es un decreto que va más que todo con la intención de apoyar a los productores de las zonas rurales, o los que se encarguen de las actividades agropecuarias. Entonces, ¿en qué consiste este decreto en sí? En que resulta que cuando el Fondo Agropecuario de Garantías funciona distinto a lo que normalmente hace Finagro, porque Finagro sirve como un fondo para los productores y para que ellos puedan tener alcance a los proyectos agropecuarios que lleguen a cabo. En este caso, el Fondo Agropecuario de Garantías no tiene la función directa para otorgar esos beneficios a los productores, debido a que aquí intermedia la participación de entidades financieras, y son las entidades financieras las que con sus soportes económicos aportan a esos proyectos del pequeño, mediano y gran productor. Y entonces el Fondo Agropecuario de Garantías lo que hace es que garantiza ese aporte, ese préstamo como tal, si lo decimos así, que lo podemos decir así, que hace esa entidad financiera. Entonces el requisito es que la entidad financiera tiene unos recursos dirigidos a unos préstamos que se le hacen a los productores, y tienen que hacer una solicitud al FEAG para que le dé garantía. Pues claro, estas personas tienen que tener unos requisitos previos y todo,
Pero resulta que cuando el FEAG hace esta intermediación para dar garantía a esas entidades financieras sobre el préstamo que le hacen a los productores, a los pequeños, a los medianos y a los grandes, hay una comisión. Y sobre esa comisión hay un cobro, hay un impuesto del IVA, pues, el que normalmente se llama sobre las ventas, hay un impuesto y en la totalidad del préstamo que se establezca, va sumado todas esas situaciones, por ejemplo, como en este caso el impuesto del IVA, y aquí lo que se está haciendo por medio del decreto es apoyar para que este impuesto no tenga mayor efecto, porque ese impuesto lo debe soportar el, el productor que haga la solicitud ante la entidad financiera. Es decir, el total del préstamo, como va sumado el IVA, pues en este caso lo que está haciendo es que le está disminuyendo o está excluyendo, no, disminuyendo como tal, no. En el artículo primero del decreto se establece que se excluye sobre el impuesto del IVA. Y como le había explicado, pues este IVA se determina de acuerdo a la comisión que tiene el FEAG por la garantía que da a los préstamos que hace la entidad financiera a los productores. Como les decía, son decretos muy dirigidos a poblaciones específicas de la sociedad. Normalmente, como en el decreto que establecía sobre la exención de los impuestos de los elementos de aseo, prácticamente donde aquellos que no entramos en esas características que establecen los decretos de los contribuyentes o las calificaciones de contribuyente como tal que se establecen en esos decretos, es donde tenemos de beneficio, como por ejemplo, los que ya compramos elementos de aseo como jabón de cocina, jabón gel, alcohol, en esos casos donde estamos teniendo esos beneficios por parte de estas regulaciones de los impuestos en medio de la emergencia sanitaria. Pues con eso culmino. No sé si tienen alguna pregunta. El capitán Chaco no sé qué me indica con respecto al desarrollo de esta capacitación. Bueno, doctor, excelente porque hicimos un buen recuento, aprendimos historia, que es lo más importante en las capacitaciones. No solo pegarnos de la norma, sino hacer la historia de esa norma. Y hablamos de historia patria sobre la historia de los impuestos. Y eso es importante para nosotros, porque nos cobran a nosotros los impuestos, de dónde viene la palabra impuesto y por qué en este momento está el cobro de los impuestos y por qué se ha modificado la ley 1625, el decreto 1625, que es el único reglamentario en materia tributaria. Es importante para todos nosotros que sepamos, ¿no?, que esta materia tributaria, el manejo de la capacitación fue muy bien llevada porque fue específico en lo que nosotros queríamos saber sobre la devolución del IVA, sobre el cambio y la modificación de las fechas.
Con eso nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a nuestros usuarios, a todos los usuarios que nos lleguen, cuando nos pregunten y veamos, y quienes tomamos nota de la capacitación, vemos que sí podemos dar respuesta a las preguntas que nos puedan hacer. Si hay alguna pregunta, si alguien tiene algo para agar que no haya entendido, nosotros estamos en la capacidad de darle respuesta también a esas preguntas. Pues le agradezco mucho al doctor Wilmer Ruiz Paternina por su capacitación, muy bien preparada, y sobre todo que el manejo de la reglamentación de estos impuestos en la emergencia sanitaria muy bien llevada. Queremos también agradecerle a todos los asistentes, a nuestras personas de la empresa de Derecho y Propiedad, a los alumnos del centro de estudios, que también están ahí incluidos, nuestros invitados especiales, muchos invitados especiales veo que van llegando diariamente a las capacitaciones y es importante. Para mañana tenemos otra capacitación, esperen la invitación por parte del centro de estudios. Queremos que sigan ustedes en unión de estas capacitaciones virtuales que son importantes para nuestra preparación, no solo personal, sino profesional. A todos y cada uno de ustedes les doy mis más sinceros agradecimientos por su asistencia y esperamos que mañana logremos asistir todos, como siempre, deseándoles la mejor de las suertes. Cuídense mucho, permanezcan en sus casas y Dios les bendiga. Saludo que hago extensivo a todas sus respetadas familias. Dios los bendiga y un abrazo para todos.